Hemos leído Lucas, capítulo 2, del 41 al 52. Por si lo tienen abierto, por favor. Que nos habla acerca de la niñez de nuestro Señor. Básicamente no tenemos ninguna otra fuente, no tenemos ninguna otra escritura que nos hable acerca de la niñez del Señor Jesucristo. Y es que estamos viendo los sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y pues obviamente tenemos que ver la vida del Señor Jesús. Fueron años muy importantes, ciertamente, pero lo único que podemos hacer es inferir en base a, pues principalmente al pasaje que acabamos de leer, Lucas 2, inferir ciertas cosas y por supuesto inferir ciertas cosas acerca de la niñez del Señor, su adolescencia, su juventud y ya todavía su periodo de adultez de los 20 hasta los 30, que es cuando inicia su ministerio. Todos estos años fueron muy importantes para el Señor, tenemos que señalarlos y tenemos que aclararlos, ya que bueno, existen diferentes opiniones y es mejor que tengamos una opinión consensuada de todo, de todas las cosas. ¿La niñez del Señor Jesucristo fue normal? No, la niñez del Señor Jesucristo no fue normal. ¿Su crecimiento fue normal? No, porque pues formalmente no era normal, ¿verdad? No era cualquier persona, ¿no? Y lo acabamos de ver, lo acabamos de leer. Pero no podemos ir a otro lado o pensar en otras cosas, especialmente en fábulas y fantasías, misticismo que se le ha añadido, especialmente por culpa de la Iglesia Católica. La tradición de la Iglesia Católica pues le ha añadido demasiado misticismo, no solamente al Señor, sino que a los apóstoles, a los discípulos de los apóstoles a lo largo de los años, etcétera, etcétera. Le han añadido muchas cosas precisamente para poder meter el paganismo en el cual viven, en el cual conviven. Y en el caso del Señor Jesús, en cuanto a su niñez, pues supongo que más o menos vieron alguna película que salió hace varios años de El Niño Jesús, creo que se llamaba, no estoy seguro. Pero donde decía que el niño Jesús le enseña a su amiguito que se había muerto un pajarito y entonces dámelo, le dice el niño Jesús, entonces lo toma en sus manos, después abre sus manos y mira que ya está vivo, no lo regresa a la vida. Mi papá contaba también otra anécdota que tenían entre los católicos, el que a José, al papá del Señor Jesús, no le alcanzaba la madera, entonces vino el Señor Jesús y espérame papá, y le dice, y entonces hace algo así y entonces les tira la madera, entonces ya le alcanzó la madera al Señor Jesús. Es lleno de misticismo, de fábula, de, de mentiras, pues obviamente, ¿verdad? Sabemos que el poder del Señor Jesús lo recibió hasta que recibió el Espíritu Santo. Esto fue a los 30 años, en el tiempo de su bautizo. Hasta ese momento, él tuvo poder, facultad para poder hacer milagros. No porque no pudiera, él era el Hijo de Dios, pero como había rendido sus atributos, como había rendido su trono, entonces, y había tomado forma de siervo, que es lo que hemos venido hablando acerca del capítulo 2 de Filipenses, en donde está el cántico cristológico, el himno cristológico. Él había rendido todos sus atributos, por ende no podía hacer milagros. Aún así, y a lo largo de las escrituras que vamos a ver más adelante, vamos a ver que en realidad la vida del Señor Jesús no era como la vida nuestra, no era igual. No podemos caer en misticismo, pero no era una vida como la nuestra, en realidad. Así que vamos a iniciar. Este es un pasaje que no está en los sinópticos, es el apóstol Pablo quien lo escribe. Y simplemente para aclarar algo, ahora que estamos iniciando con la vida del Señor Jesús, ya que estamos viendo los evangelios, hay que aclarar algo bastante importante. No quisiera salirme de los evangelios, pero este pasaje es muy importante para que nos dé un poco de contexto de quién era el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 45, versículo 45 al 47. Primera de Corintios 15, 45 al 47. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Hubo dos Adán.
Hubo dos Adán. El primer Adán, el que conocemos, el que estuvo en el huerto del Edén, etcétera, etcétera, pero el apóstol Pablo ahora nos indica, hubo un postrer Adán. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el Adán que conocemos, el terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El segundo Adán es el Señor. Él vino directamente del cielo. Su creación o su formación, la formación de su cuerpo fue hecho de una forma especial, directamente como lo fue hecho Adán, precisamente por eso fue declarado el Hijo de Dios. Que es lo que ya vimos, el mensaje del arcángel, etcétera, etcétera. Es un segundo Adán. Hay corrientes y como les decía, hay diferentes opiniones con respecto a la apariencia del Señor Jesús, por ejemplo. Tenemos que pensar en la apariencia del Señor Jesús. Y ahora existe esta corriente de que, bueno, como Isaías dice que el Señor Jesús no tenía hermosura para que le decíamos, es lo que habla el profeta, pues entonces de plano era feo. Y los teólogos de ahora vienen y dicen, bueno, agarremos a un judío de aquel entonces, del siglo primero, el Señor Jesús, y entonces algo así tiene que ser el Señor. Y total, ahora ya surte la idea de que, pues el Señor Jesús era este hombre bajo, feo, narizón y con el pelo desarreglado, ¿no? Y de hecho hay hasta películas que aparecen en ciertos canales cristianos. Pero lo cierto es que el Señor Jesús fue el segundo Adán. Fue el segundo Adán. Entonces, el Señor Jesús no traía los defectos naturales, no vino con los defectos naturales que todos nosotros tenemos y que todos nosotros conocemos. No quiero decir que era el hombre, no quiero decir que era un Adonis, ¿no? Que era un hombre maravilloso o un Superman o alguna cosa así. Lo que quiero decir es que no tenía la apariencia nuestra. Tampoco era un extraterrestre, era una persona común y corriente. Pero también tenía que ser alguien con carisma, que trajera a las personas, que atrajera a las masas, ¿no? Es decir, era el Mesías, el genuino Mesías, el verdadero Mesías. Y no quiero decir que su apariencia iba a atraer a la gente, ese no era el fin, ni tampoco que le diera importancia a su mensaje. Lo que quiero decir es que él, su cuerpo, era un cuerpo que Dios lo había preparado especialmente en el vientre de María, tal como hizo el Señor con el primer Adán y con Eva, de hecho, con su esposa. Los preparó de la misma forma. He dicho, uno de los evangelios dice, Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo formó directamente de la tierra, del polvo de la tierra. Pues al Señor Jesucristo es Dios quien lo formó directamente en el vientre de María. Y solo póngase a pensar si el Espíritu Santo, siendo Dios, hubiera dicho, bueno, lo voy a hacer narizón y feo y chaparro. Yo pienso que no. Pienso que no. Tampoco quiero decir que era blanco y de ojos azules, por supuesto que no, no era blanco de ojos azules. Solamente no creo que haya sido feo, no creo que haya sido como el tipo judío de entonces, porque él no tenía esa herencia de todos los judíos. Él había sido formado por Dios directamente, ¿no? Ahora, esto mismo hacía que él tuviera una relación especial, una condición especial. De hecho, lo vamos a ver más adelante en los evangelios, no en este mensaje, sino más adelante en otros mensajes. Había una condición especial en él y de él con respecto a los ángeles, con respecto al Padre Celestial, con respecto incluso hacia los animales. No lo vamos a ver ahora. Pero yo no me imagino al Señor Jesús como siendo un narizón chaparro y con el pelo despeinado. No me imagino eso. Me imagino que él era un hombre, de hecho, fornido. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que él era un hombre fornido? Debido a su trabajo, debido a su profesión. Por eso le ayudó. Quiero, hermanos, que nos demos cuenta que todo sirvió y todo ayudó para preparar al Señor Jesucristo para su ministerio. Esa es la razón por la cual no existe especialmente cosas grandes o maravillosas que sucedieron en la vida, es decir, en la niñez, en la adolescencia y en la juventud del Señor Jesucristo, más allá que cosas que le sirvieron para prepararlo para su ministerio. Entre esas cosas estaba su trabajo. Recuerden que su trabajo de carpintero no era un trabajo de carpintero como el que nosotros conocemos.
Él era de artesonado, él era un carpintero de artesonado, que lo que quiere decir es que él era un constructor, él construía. Él no trabajaba con pedacitos de madera, él no simplemente hacía, de seguro sí las hacía, pero no hacía simplemente mesitas o algo así, sino que hacía casas, lo cual hacía que él fuese un hombre fornido, un hombre con mucha fuerza, un hombre con mucha energía. Y esto fue enseñado precisamente por su padre, por José. De hecho, tenía tan buen renombre José que más adelante, muchos años después, y lo más seguro es muchos años después de la muerte de José, todavía seguían recordando a José como el carpintero, de hecho. Y de hecho al Señor Jesús también lo recordaban como el carpintero. Así que incluso su profesión, el trabajo que su padre le estaba enseñando le iba a servir. ¿Por qué? Solamente consideren, hermanos, en cuanto a su ministerio, ¿qué sucedía? En cuanto a su ministerio, el Señor Jesús básicamente se mantuvo en Jerusalén. Bajaba, en realidad la palabra que utiliza la Biblia es bajaba, para nosotros sería subir, porque nosotros pensamos en norte arriba y sur abajo, pero para la Biblia subir es hacia Jerusalén, de ahí todo lo que se aleja de Jerusalén es hacia abajo. Esos son términos bien importantes, que cuando ustedes lean la Biblia tienen que señalarlos. Y el otro lugar era Galilea y sus alrededores. Es cierto que el Señor visitó algunos otros lugares en tiempo de su ministerio, como Gadara, ¿no? Recuerdan el endemoniado gadareno, es un lugar aparte de Galilea, pero de ahí solamente se mantuvo en Galilea. Pero él se mantenía recorriendo todo ese lugar. Aproximadamente entre Galilea y Jerusalén son como 150 kilómetros a pie. Y él tenía que recorrerlo a pie. ¿Verdad? En su ministerio, al menos lo que sabemos en su ministerio, el último año de su ministerio, ya antes de ser crucificado, que fue el último año en Jerusalén, muchas veces él se mantenía en oración y muchas veces él se mantenía en el Monte de los Olivos. ¿Se recuerdan el Monte de los Olivos, donde está el huerto de Jerusalén, donde fue la última oración del Señor Jesús antes de su arresto, a donde lo fueron a arrestar específicamente? Y él se mantenía en esa situación y en esa disciplina. Muchas veces él dormía en el Monte de los Olivos, allá en el huerto de Jerusalén, de Getsemaní, perdón. Y de ahí, en el día, bajaba al templo, ¿a qué? A enseñar, a hacer milagros, a predicar. Y después, otra vez, al Monte de los Olivos. Muchas veces le prestaron el aposento alto. Eso es el beneficio del aposento alto, porque él tenía que ir con todos sus discípulos. Entonces, con todos sus discípulos se iban al aposento alto, aquella casa de Juan Marcos, ¿verdad? Ese era el lugar que tenían ahí. Ahora, de lo contrario, con respecto a Galilea, cuando estaba su ministerio en Galilea, lo que mencionan los evangelios es que recorría todas las aldeas, predicando, enseñando y sanando a la gente, hasta el punto en que multitudes salían a él. Llegó el momento en el cual ni siquiera podía entrar a las aldeas, sino que tenía que mantenerse en los lugares desiertos y muchas veces tuvo que estar en los lugares desiertos durmiendo ahí en la intemperie. Eso quiere decir que él tenía una excelente constitución. No solamente por su oficio, por lo que acabamos de leer. Él era el segundo Adán. Él era el segundo Adán. Era un hombre bastante fuerte, era un hombre bastante fornido, era un hombre bastante capaz. Obviamente sin enfermedades, ya que él no tenía defectos ni la herencia que tenemos nosotros para estar heredando infecciones o para estar recibiendo infecciones y demás. Hay otros detalles bien importantes y les traigo los dos pasajes, ya que es importante que entendamos eso y que ustedes lo puedan apuntar, y si necesitan hablar con algún católico específicamente, pues entonces se lo pueden decir. Mateo 13, 55 al 56. Mateo 13, 55 al 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De quién está hablando? Está hablando de José. No vamos a ver todo el contexto, porque ese es otro pasaje y tema de otro mensaje, porque es muy importante. Es el hecho de que no creían en Cristo Jesús. Lo veían como un ser humano normal. Más o menos lo vamos a ver también con su familia desde ahora, desde el capítulo 2 de Lucas. Pero no vamos a entrar a eso ahorita.
No es este el hijo del carpintero, está hablando de José, lo que les mencionaba. En ese momento ya había tenido probablemente unos 5 años o algo así de muerto José y aún así lo recordaba, el carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos, Jacob, José, Simón y Judas. 4 hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas. Entendemos que Jacobo, el Jacobo que menciona acá, es el que escribió la epístola a Santiago. Ya conocen la epístola a Santiago, está casi al final. Y Judas, el que está acá, que tendría que ser el menor, supongo que lo nombraron por orden de nacimiento. Y por eso se entiende que Jacobo es el siguiente del Señor Jesús. Judas, el que está al final de la lista, se entiende que es el Judas que escribió la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis. Pero aparte tiene otros dos, José y Simón, otros 2 hermanos. Y siguen las preguntas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Esa es una pregunta que vamos a iniciar a verla ahora. ¿De dónde pues tiene todas las cosas? Aunque son pasajes diferentes. ¿De dónde sacó todas estas cosas? Todas estas cosas que sabía. Pero lo que quería señalar, en primer lugar, es que tenía hermanas. 4 hermanos y hermanas, es decir, al menos 2. ¿Mm? Y entonces, que por cierto no aparecen para nada en la narración, no aparecen para nada en la narración antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y la única fuente que tenemos es acá, cuando el Señor Jesús fue a los 12 años al templo a visitar con sus padres. Cualquiera podría decir, bueno, ¿y entonces por qué ahí no aparece lo de los hermanos? Bueno, tal vez la razón de que tuviera tantos hermanos es la razón por la cual 3 días se pasaron buscando al Señor. Después de 3 días se dieron cuenta que el Señor no estaba en la compañía de todos los que viajaban de regreso a Galilea, ¿no? Por la gran familia. Estamos hablando de 9 personas, mínimo, porque no sabemos si eran 3 hermanas. Pueden ser 4, no sabemos. Pero ahí estaban sus hermanas. Ahora, el otro pasaje es Marcos 6:3. Hay ciertas variantes, pero la comparación siempre es la misma. Hay ciertas variantes en los evangelios. Porque aquí dice, no es el carpintero. ¿Se recuerdan que en Mateo decía, no es hijo del carpintero? En cambio ahora dice, no es el carpintero, hijo de María, de Jacobo, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. La lista varía un poco, pero casi siempre se menciona, pero en los 2 pasajes, perdón, se menciona siempre Jacobo al principio. Lo más seguro es porque él era el siguiente. Sabemos por el libro de Hechos, este Jacobo es el que se convirtió en Jacobo, aquella gran columna de la iglesia que estuvo en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, y que estuvieron discutiendo con el apóstol Pablo acerca de la circuncisión de los creyentes, de seguir la ley y de guardar el pacto con Abraham. Este es Jacobo, que por cierto, vale la pena señalar que todos ellos, toda la familia, no creyó en el Señor Jesús al principio. Vamos a ir viendo la relación. Conforme pase el tiempo, vamos a ir viendo la relación del Señor Jesucristo con sus hijos, perdón, con su familia, con sus hermanos, con su madre también, porque es muy importante. No están también aquí con nosotros sus hermanas, nuevamente, señala claramente, hermanas, y se escandalizaban de él. Bueno, el contexto de los pasajes no es el importante y no es el que me llama la atención. Lo que me llama la atención es los hermanos y hermanas del Señor Jesucristo. Pues tenemos que imaginar al Señor Jesucristo siendo pequeño, recibiendo, cuidando, viendo y ayudando a todos sus hermanos. Él siendo el mayor, cuidando a sus hermanos. Así que no podemos pensar en el Señor Jesucristo cuando vemos esa relación con los discípulos y como al final, cuando Él resucita, le dice, ve y di a mis hermanos. Hablando de sus discípulos, ve y dile a mis hermanos. El Señor tenía una relación de hermandad. El Señor conocía lo que era tener hermanos. El Señor sabía lo que era cuidar hermanos y hermanas. El Señor sabía lo que era pelearse con sus hermanos. Conocía todas esas cosas.
Eso le ayudó. Eso le ayudó porque más adelante tendría un ministerio en el cual tendría multitud de hermanos y hermanas. Estoy hablando de los discípulos y de todos los discípulos que al final lo vieron cuando él ascendió. Ahora, se escandalizaban del Señor Jesús. Menciona uno de los pasajes. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo de la niñez del Señor Jesucristo? Solamente tenemos dos pasajes. Regresemos a Lucas. Vamos a regresar al pasaje de Lucas 2. Un versículo anterior del que leímos, es decir, el versículo 40. Lucas 2:40. Solamente menciona, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Más o menos parecido tenemos otro pasaje que es el 52. Jesús dice, que es el último del capítulo 2, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es un pasaje muy importante. De hecho, en las concordancias, y muy probablemente ahí ustedes lo tienen, hay un pasaje que nos evoca a un pasaje de Samuel que precisamente dice lo mismo. Recordemos aquel muchacho Samuel que fue llamado y que fue entregado en primer lugar, que fue entregado a los sacerdotes para que cuidara el templo precisamente porque su madre Ana lo había pedido, se lo había rogado al Señor. Era el mayor deseo que ella tenía, poder tener hijos. No podía tener hijos. Y el Señor al final le concedió su propósito. Y ella dice, si el Señor me da esto, yo lo voy a consagrar todos los días de su vida para el servicio de Dios. Este muchacho fue entregado, siendo pequeño, fue entregado a los sacerdotes y al sumo sacerdote, de hecho, para ser cuidado, para ser consagrado, para estar ahí. El Señor desde pequeño lo llama. Samuel, Samuel. Es una historia muy maravillosa, es una historia preciosa en donde Samuel se convierte entonces en el vidente. Más adelante se llaman profetas, pero ahí en ese momento se le llamaba vidente. Se convierte en el vidente de Israel. Y nuevamente lo que vemos es, hace unas semanas vimos a José, vimos a Moisés, reflejándose en la vida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús reflejando la vida, su vida, en estos hombres, en estos grandes hombres. Y ahora vemos a Samuel, es otro. En Samuel, la vida del Señor Jesucristo se refleja. Tanto para señalar al Señor Jesucristo como verdadero Hijo de Dios, por un lado, pero por otro lado, lo que ya habíamos visto antes, lo que habíamos visto antes. Todo aquel que quiera servir al Señor, todo aquel que quiera buscar del Señor, el Señor pondrá su vida en él. El Señor reflejará su vida en esa persona. Bien, ahora vamos a los pasajes. ¿Cómo así? ¿Cómo así que crecía? ¿Cómo lograba él crecer? Se llenaba de sabiduría. La gracia de Dios estaba sobre él. Se llenaba de sabiduría. ¿En qué sentido se llenaba de sabiduría? ¿Cómo se llenó de sabiduría? ¿Cómo fue su educación? Podríamos pensar en este tiempo, ya que estamos como regresando en el tiempo, ¿no? Viendo la vida del Señor Jesucristo, siendo un muchacho. Pero también podemos pensar en ese momento, era un muchacho, por así decirlo, no sabemos exactamente qué edad tenía, pero en ese momento era un muchacho el apóstol Pablo, quien en ese entonces era Saulo. Y entonces reconocemos la educación de Saulo, reconocemos la vida de Saulo. En primer lugar, él era un hombre rico, un hombre con mucho dinero, Saulo de Tarso, quien más adelante se convierte en el apóstol Pablo. Y Saulo de Tarso tenía mucho dinero y tenía mucho abolengo, era una persona, un ciudadano romano que para entonces era el estatus mayor, lo había heredado de su padre, que muy probablemente lo había comprado o probablemente había sido algún soldado, no sé, alguien, y entonces se le dio el estatus de ciudadano romano y entonces él podía heredarlo a su hijo. Pero en Tarso estaba la Universidad de Tarso. Y ahí de seguro educó, fue siendo criado el apóstol Pablo. Y llegado el momento, no sabemos en qué edad, pero entonces Saulo de Tarso quiso ir a Jerusalén a estudiar o fue enviado a estudiar a Jerusalén. Así que estaba cerca de todos estos doctores de la ley, estaba cerca de todas estas personas tan sabias y tan inteligentes. De hecho, se nos menciona a Gamaliel, que Saulo de Tarso fue educado a los pies de Gamaliel, se menciona. Y él menciona su celo,
Dice, yo soy hebreo de hebreos, soy de la tribu de Benjamín, tenía tanta herencia y tenía tantas cosas. Entonces, uno menciona y uno piensa, bueno, y de hecho hay quienes caen en el error pensando que el apóstol Pablo escribió e hizo todo lo que hizo debido a sus estudios. Pero el mismo apóstol Pablo menciona, este evangelio es mío, sí es mío, ¿por qué? Porque a mí se me fue revelado, viene de Dios directamente. Ahora vemos una diferencia con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, su familia fue humilde. Tal vez no pobre, no vamos a decir que pobre exactamente, pero una familia estamos hablando de mínimo 10 personas, mínimo 7 niños. Y obviamente su padre, un carpintero. Así que, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué era necesario que fuera así? Saben, hay una desviación, no sé si alguien lo ha escuchado, pero hay una desviación que se dice, bueno, es que el Señor Jesús fue tan sabio, fue tan inteligente y tuvo tantas cosas que de seguro se fue a la India. Allá en la India estaba toda la doctrina de Buda y entonces se compara mucho con la doctrina de Buda, la doctrina del Señor Jesús. Así que de seguro tuvo un viaje a la India. Ajá, ¿con qué dinero? ¿Con qué recursos? Podría decirse, bueno, no, es que ahí estaba la cultura romana. La cultura romana había heredado toda la cultura griega, los grandes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, etcétera, etcétera. Entonces él se tuvo que ir a una de esas escuelas. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Es imposible. Y por esa razón es que él permaneció en el lugar, lo que acabo de describir, Galilea y Jerusalén. De ahí no se movía, Galilea y Jerusalén. Esos lugares eran nada más los que él visitó. De hecho, se nos menciona en el primer versículo, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, lo cual ¿qué nos indica? Que eran padres devotos, no eran padres ricos, eran padres devotos. De hecho, el sacrificio, ¿se recuerdan cuando a los 8 días, eso no se mencionó, pero uno empieza a sacarle y sacarle más cosas a la historia, ¿no? Cuando uno revisa el tiempo de la circuncisión del Señor Jesucristo, el momento en la circuncisión del Señor Jesucristo, el sacrificio que hicieron sus padres, porque en ese momento todos los padres que iban a presentar a un niño para ser circuncidado tenían que hacer un sacrificio. El sacrificio que presentan los padres es el sacrificio de la gente pobre, el sacrificio de la gente sin dinero. Por eso se mencionan las tórtolas. No se menciona un sacrificio de cordero, no se menciona un sacrificio de oveja, sino se menciona el sacrificio de los pobres, indicando precisamente que él era de cuna humilde, su casa era humilde, su casa no había dinero, entonces cómo él podía viajar a la India, cómo podía viajar a Grecia, cómo podía estudiar con todos estos grandes filósofos o heredar toda la inteligencia de la filosofía humana. Es imposible. Y de hecho, esa es la razón por la cual en el pasaje de Marcos que acabamos de ver menciona, en, perdón, es en el de Mateo, ¿dónde pues tiene todas estas cosas? Mateo 13. ¿De dónde él saca todas estas cosas? Y es precisamente lo que pasa en el templo. A los 12 años. Aconteció que 3 días después, versículo 46, le hallaron en el templo sentado, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El escritor es muy exacto al señalar, ¿no? Doctores de la ley. ¿Quiénes son estos doctores de la ley? Los doctores de la ley eran los grandes eruditos. Los doctores de la ley son los grandes intérpretes de las escrituras. Los doctores de la ley son los grandes universitarios de ahora, los que tienen las maestrías y los doctorados que hoy conocemos. Y estas personas, las más elocuentes y las más importantes que estaban en el templo, estaban maravilladas de estar oyendo a un niño de 12 años.
Se dan cuenta que el Señor Jesús no era normal. Estos hombres sí tenían contacto con el conocimiento helenista, con el conocimiento griego, con el conocimiento probablemente hindú, con el conocimiento árabe, que más adelante también surcó todo el mundo. Pero el Señor Jesús no. De hecho, ni siquiera tenemos prueba exacta de que él conociera el griego. El griego era el inglés de su tiempo. Para nosotros el inglés es el idioma universal en nuestro tiempo. En el tiempo del Señor Jesucristo, el idioma universal era el griego. Y no tenemos ni siquiera evidencia exacta de que él conociera el griego. Sabemos que sí conocía el hebreo, sabemos que sí conocía el arameo. Ahora, lo que pasa es que él no necesitaba el griego. No le era necesario. Aún así, no quiero decir que no lo conociera. No tenemos ninguna evidencia, no existe ninguna fuente que lo conociera. ¿De dónde sacó él toda esta sabiduría? No tenía poder. No tenía poder, no hacía milagros, no hacía maravillas, pero sí tenía sabiduría y su sabiduría era sobrenatural porque no había venido de los libros. El único contacto de libros que él tuvo fue la ley y es cierto, lo tuvo desde el principio. Lo vimos en el primer versículo 41 del capítulo 2 de Lucas. Lo vimos, sus padres todos los años lo llevaron a la fiesta. Más adelante vamos a ver otro pasaje, no ahora, pero en otros mensajes, lo vamos a ver donde se menciona, la costumbre del Señor Jesús era ir a la sinagoga todos los días de reposo. Es cierto que tenía costumbres, es cierto que era devoto, es cierto que sus padres eran devotos y es cierto que sus padres le habían enseñado muchas cosas, pero era imposible que tuviera toda esta sabiduría de la nada, a esa edad, en ese momento. Él ya estaba dando señales de quién era. Él ya estaba dando señales de lo que iba a lograr. Y sobre todas las cosas, él estaba preparándose para lo que venía. Estaba preparándose para su ministerio. La sabiduría es conocer sin estudiar. Entender sin que nadie le enseñara. Eso es la sabiduría. La sabiduría es un don de Dios. La sabiduría es algo que Dios da específicamente. El capítulo 4 de Proverbios es maravilloso con respecto a la sabiduría. Se menciona que por la sabiduría es que Dios creó todas las cosas. El Señor se maravilla de Salomón. Cuando Salomón le pide, bueno, mejor dicho, perdón, es el Señor quien le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Le dice a Salomón, hijo de David, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Salomón era un muchacho en ese entonces y había recibido el reino y había recibido la herencia y ni siquiera entendía, no tenía la capacidad de entender qué es lo que había recibido. Había recibido el destino de todos los seres humanos, de todos nosotros, en sus manos. Dios le dice, ¿qué es lo que quieres? Dame sabiduría, dame inteligencia, quiero poder guiar al pueblo. El Señor se agradó tanto de esa petición que le dice, por cuanto no pediste a tus enemigos, vencer a tus enemigos, por cuanto no pediste riqueza, por cuanto no pediste fama y gloria, sino que pediste sabiduría. No solamente eso te daré, sino te daré todas las demás cosas. Y lo hizo el hombre más sabio del mundo de aquel entonces, probablemente antes de la venida del Señor Jesucristo. La sabiduría es algo maravilloso y la sabiduría es un don que Dios da. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que procurarlo. Para aquellos que tienen su concordancia ahí, precisamente en el versículo 52 hay un pasaje de Proverbios. Proverbios 3, 4. Ustedes lo pueden leer. O si no, ahí queda señalado para ustedes. Pero quiero leer desde el 1. Proverbios 3, 1 al 4. Y creo que esto nos va a ilustrar un poquito con respecto a esos años, esos primeros años del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo? Hijo mío, dice,
Proverbios 3, 1 al 4, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te acompañarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, ¿qué tanto dedicamos nosotros de nuestra vida a mejorarnos a nosotros mismos? ¿Qué tanto de nosotros nos dedicamos a que las personas piensen mejor de nosotros? Es a eso a lo que se refiere gracia para con Dios y con los hombres, versículo 52. Gracia para con Dios y con los hombres, que los hombres tengan buena opinión de uno, que los hombres lo vean de buena manera a uno, que los hombres vean que es una persona legítima, honesta y correcta, pero aún más. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesús era un predicador, tenía que atraer a las masas, tenía que atraer a la gente, y no me refiero que un predicador tenga que hacer chistes para atraer a las personas. No me refiero a que un predicador tenga que hacer malabares para que la gente esté feliz y esté contenta. Pero tiene que ser agradable, ¿no? El Señor Jesús era agradable. El Señor Jesucristo era pacífico. El Señor Jesús daba paz. El Señor Jesús daba tranquilidad. Vino por una misión para rescatar a aquel que se había perdido, a todos que nos habíamos perdido. Y para destruir este imperio de la muerte, sí, pero Él no vivía machacando y destruyendo a las personas. De hecho, todo lo contrario. El Señor Jesús se esforzaba por levantar a las personas, bendecir a las personas, alentar a las personas. Daba ánimo, sus palabras daban ánimo. Su vida era un ejemplo de paz. Su vida era un ejemplo de sabiduría. Nos cuesta vivir de esa manera, nos cuesta pensar de esa manera. Creo que porque estamos dedicados nada más a estudiar para obtener un título, para obtener más dinero. Pareciera que nuestra mente no se puede abrir a más que eso. Y necesitamos más dinero porque necesito cuidar a mi familia. Excelente. Es bueno darle de comer a su familia, pero ¿cómo está el corazón de su familia? ¿Cómo está la mente de cada uno? ¿Le da fortaleza a su familia? ¿Le da ánimo a su familia? ¿Le da paz? ¿Le da paciencia a su familia? La sabiduría fue el mensaje de la niñez, la adolescencia y la juventud del Señor Jesucristo. Fue el centro absoluto. Cómo tratar a la gente, cómo hablarle a la gente, cómo expresar el evangelio. Fue en esos años en donde él esculpió, porque es algo maravilloso. Él esculpió todas sus parábolas, esculpió toda la idea del reino de Dios para poder expresarlo de una forma tan sencilla como si le hablara a niños. Y de hecho le hablaba a niños. A los niños les gustaba oírlo. Qué mensaje tan maravilloso, ¿no? Para especialmente los predicadores y especialmente los predicadores de este tiempo. La gente no va a estar contenta con que uno les esté gritando. Y tampoco van a estar felices o despiertos. Hay que estarlos despertando. Por eso hay que estar gritando. Es que la palabra de Dios es algo cálido, precioso, dulce y maravilloso, que produce amargura para el estómago, y ese es un símbolo muy importante, está en el Antiguo Testamento. Produce amargura para el estómago. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Dios, detesta su palabra, detesta la verdad y le va a perseguir, como lo hace el diablo. Cuando el Señor dio su profecía, que la serpiente sería herida por la simiente de la mujer, y que la serpiente solamente le iba a herir en el carcañal, desde ese instante el diablo empezó a perseguir a todo aquel que buscaba a Dios. Desde ese momento. Y lo vimos hace 2 semanas.
al mismo Señor Jesucristo lo persiguió para destruirlo siendo aún bebé. Muy probablemente ni siquiera había cumplido un año, probablemente, no sabemos. Y nos va a perseguir a nosotros, y nos está persiguiendo a nosotros, por supuesto que nos está persiguiendo a nosotros. Pero aún así eso no es excusa para que andemos tristes, arruinados, decaídos, cansados. Aquí sí, hermano, estoy aguantando. Pues si no hace falta. El Señor solamente quiere que nos esforcemos por Él, por amor. No tenemos que pagarle nada. No tenemos que obligar ninguna cosa de Él. Él no nos tiene que pagar ninguna cosa. Por su propia misericordia, es inmensamente abundante. Y lo mismo será cuando nosotros nos toque recibir nuestra herencia. Será inmensamente abundante. Y lo primero que vamos a ver es cuando recibamos toda nuestra gran herencia, va a ser algo maravilloso, va a ser algo inconmensurable, algo que definitivamente nosotros no nos merecemos. Y Él será feliz entregándolo. Para que le sirvamos, para que estemos con Él, para que estemos contentos. ¿Por qué está decaído? Porque no tiene dinero hoy. Porque no tiene un buen trabajo hoy. Pero lo que hoy tiene le va a servir para mañana. Lo que hoy es le va a servir para lo que va a recibir mañana. Quiere estar en una cama de rosas. Entonces no debería estar en la iglesia de Cristo. No debería recibir al Señor Jesús. No debería buscar al Señor Jesús. Lo que hoy está pasando le va a servir para lo que viene. Por eso es que lo necesita y por eso es que necesita mantenerse en fe. Y mantenerse en fe es buscar al Señor, mejorarme a mí mismo, cambiar lo que soy, cambiar mi esencia, mejorar hasta mis palabras. El Señor tenía cuidado hasta de sus palabras. No porque decir una mala palabra sea pecado, entonces él, si decía una mala palabra, pecaba y entonces ya arruinaba toda la salvación. No se trata de eso, se trata de ser agradable para las personas. Se trata de ser digno y honesto para las demás personas. Eso es lo que debemos buscar nosotros. Pues recuerdan el pasaje de 1 Corintios, es lo primero que les leí. Tal el espiritual, así los espirituales. Nosotros somos semejantes a Él porque hemos nacido de Él. Tenemos que ser como Él es y tenemos que buscar las mismas cosas que Él buscaba. El ser humano normal busca complacerse a sí mismo, satisfacer su carne y sostener su carne. Ese es el fin. Y de hecho es una maldición. Pero Dios no nos ha creado para eso. No quiere decir que debemos dejar de hacerlo o que debemos dejar de buscar el progreso de nuestra vida. Tenemos que estudiar, tenemos que procurar obtener mejor patrimonio y dejar un mejor patrimonio. Por supuesto, es sano, es correcto, es bueno. Pero también tenemos que procurar nuestro propio crecimiento, el crecimiento personal, el crecimiento de mi corazón. Porque usted puede tener dinero y puede tener mucho dinero, pero sentirse miserable completamente en su alma. Tanto que rechaza la vida completamente. Y de eso hay muchísimos ejemplos. Probablemente hay quienes incluso piensen, yo ya no quiero vivir. Revísese. Conózcase. Dedíquese más tiempo a usted y no le dedique tanto tiempo al trabajo. El trabajo solo es de una hora a otra y se acabó. Y ahí terminó. No tiene por qué llevarse a su casa más trabajo. No tiene por qué dormir pensando en el trabajo. Piense en usted. Transfórmese usted. Mejore. Vea qué es lo que hay que mejorar. Vea qué es lo que hay que arreglar. Y luche por eso. Cámbialo. El Señor Jesucristo tenía esta sabiduría sobrenatural y maravillosa, siendo ya a los 12 años, y con su sabiduría él estaba totalmente comprometido a la misión. Versículo 49, entonces él les dijo, porque sus padres le habían acusado,
Lo habían buscado sus padres por 3 días. No lo encontraban hasta que al fin lo fueron a encontrar en el templo, siendo examinado, y era lo normal. A los 12 años tenían que ser declarados hijos de la ley, y él inmediatamente fue. No tenía por qué decirles, o tal vez les dijo, y ellos estaban preocupados por otras cosas. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Él estaba bajo la ley en ese momento, tal como nos menciona el apóstol Pablo en Gálatas, y tenía que cumplir toda la ley. Él vino a cumplir toda la ley, también lo menciona el Señor más adelante en los evangelios. Tenía que cumplir toda la ley, por eso cuando fueron en ese año, porque iban todos los años, en ese año, él dijo, yo tengo que ser ya declarado hijo de la ley. Es el negocio del Señor, es el propósito, es el camino por el cual yo tengo que andar. Para esto me he preparado estos 12 años. He estado conociendo las escrituras, he estado yendo, es mi costumbre de ir a la sinagoga. Por cierto, las sinagogas no solamente son las precursoras de las iglesias, son las precursoras de las escuelas, las cuales al final terminaron siendo las precursoras de las universidades. El principio era las sinagogas. En las sinagogas empezaron los judíos a reunirse para adorar al Señor y para conocer la palabra de Dios. Entonces, lo que sucedió fue que los padres les gustaba tanto que empezaron a entregar a sus hijos a la sinagoga para que les enseñaran las escrituras. Entonces los hijos de los judíos regularmente iban a las sinagogas para poder recibir la instrucción de las escrituras, es decir, de la ley, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Poco a poco fueron añadiendo las otras materias, matemáticas, ciencias naturales, etcétera, etcétera, ciencias sociales y todo lo demás. Por eso les digo, las precursoras de las escuelas fueron las sinagogas, del tiempo del Señor Jesucristo, precisamente. Por eso fue que había estudiado, por eso es que él lo había hecho. Y es entonces cuando él responde a sus padres, cuando le reclaman. Versículo 49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En este momento todavía no se ha cumplido y todavía no ha llegado mi tiempo para ser lo que soy. Todavía no es el tiempo, pero yo tengo que prepararme, tengo que estar en los negocios de mi padre. Y con eso termino. Tengo que estar en los negocios de mi padre. ¿Cuántos decimos así? Me es necesario. Tengo que. Aunque ustedes se vayan para allá, aunque ustedes se vayan para allá, pero yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Tengo que estar en los negocios del Padre Celestial. Tengo que estar en los negocios de Dios. ¿Cuántos? Sinceramente, hermanos. ¿Saben? Nos gusta la palabra gracia. Que Dios tenga gracia con nosotros y que nos dé gracia ante los hombres. Nos encanta esa palabra. Nos encanta esa expresión. Señor, danos gracia. Señor, que me vaya bien. Señor, que tenga un buen trabajo, que obtenga un mejor puesto. Nos encanta esa palabra, sí, nos encanta. Lo que no nos encanta es trabajar. Lo que no nos encanta es hacer y cumplir con la condición de esa gracia. La condición de esa gracia es, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Necesito estar en los negocios de Dios constantemente. El Señor estaba comprometido desde el principio, desde que tuvo uso de razón. Que por supuesto en ese momento no se puso a predicar porque no era su tiempo. No había venido el Espíritu Santo, por eso no tenía que hacer milagros, pero él estaba comprometido con el propósito de Dios desde el principio. Y tenía que aprender las escrituras, por supuesto, tenía que aprender las escrituras. Y sabemos su elocuencia y su capacidad de recordar las escrituras a lo largo de todos los evangelios. Era maravilloso. Era un verdadero doctor de la ley. Eso fue lo único que estudió. Sabemos a ciencia cierta que eso fue lo único que estudió, pero no fue a ninguna escuela griega, no fue con ningún filósofo, no fue a ninguna cosa hindú, no fue a ningún lugar. Lo que él recibió, lo recibió de Dios, así de la misma forma como recibió la sabiduría. Y la sabiduría no nos enseña simplemente a estar bien con Dios, sino a actuar, a vivir.
hacer, hasta hablar. Queremos la sabiduría, pero ¿estamos comprometidos con Dios? ¿Qué tanto nos estamos comprometiendo con Dios? ¿Queremos comprometernos con Dios o no? Vean, hermanos, tal vez la mayor diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros todos en general es que nosotros vivimos para estar lejos de Dios. Y todavía tenemos esas características molestas, irritantes, porque nos cuesta. Nos cuesta ir a la iglesia, nos cuesta estar en una reunión, nos cuesta tener más actividades. Tenemos que esforzarnos para estar con Dios. El Señor Jesús no era así, para nada. El Señor Jesús quería estar todo el tiempo con Dios. Tenía que esforzarse para poder salir, para poder ir y dedicarle tiempo a la carpintería. Y lo hacía, por supuesto que lo hacía. Para poder ir y dedicarle tiempo a otras cosas. Y el Señor Jesús, por supuesto que nos enseña que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que mejorar. Sí, incluso Él apartaba las noches para dejar de dormir y se iba a orar. Hay un pasaje en Marcos que como me gusta, no nos habla, solamente nos sugiere, como que fuera la costumbre del Señor Jesucristo levantarse temprano para ir a orar, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. El compromiso del Señor. El compromiso del Señor. Es cierto que lastimosamente tenemos que seguirnos esforzando, porque tenemos este cuerpo. El apóstol Pablo dice, el pecado está en mis miembros, por eso hago lo que no quiero, y lo que no quiero, eso es lo que yo hago. Por eso, ¿quién me va a librar? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Por eso tenemos que seguirnos esforzando para estar con Dios. El Señor Jesús no tenía que esforzarse para estar con Dios. Él quería todo el tiempo estar con Dios. Quería tener esa relación toda la vida, a cada instante. Nosotros no podemos ser exactamente como Él, pero podemos aprender e ir aprendiendo cada vez más. La presencia de Dios, la presencia de nuestro Señor es algo dulce y maravilloso. Es algo lleno de paz, lleno de dicha, lleno de conocimiento, lleno de inteligencia. Todas sus preguntas serían contestadas si tan solo se acercaran y se comprometieran más con el Señor. Vemos a una iglesia no solamente ociosa, sino renuente a estar en la presencia de Dios. Por eso no debe sorprendernos. No debería sorprendernos. No debería sorprendernos ver ahora una iglesia sin poder. Sí está el remanente y gracias a Dios que está el remanente. Son unos cuantos fieles que siguen, que continúan, que permanecen y que se esfuerzan. Por supuesto que sí. Pero la iglesia, las iglesias, han perdido esa visión y ese compromiso con su Señor. No vale la pena que me ponga a señalar. Más vale la pena que tratemos de cambiar. Que nos dispongamos en el corazón a ser diferentes y que si algo malo estoy viendo y si algo malo está pasando, tal vez es porque ahí no está Dios o Dios no está hablando mucho. Y si voy a hablar la palabra de Dios, debo hablarla bien. Debe ser algo dulce, algo agradable, algo que llene el corazón, algo que ilumine la mente, que transforme el pensamiento. Eso lo vamos a ver cuando ya veamos las parábolas. Pero quiero que tengan en mente todo esto, hermanos, porque este tiempo de la juventud del Señor fue el momento en el cual Él estructuró y desarrolló sus grandes parábolas, sus grandes enseñanzas, para tocar los corazones, para hacerlos decidir, para que se dedicaran o no a Dios. Ciertamente Él era un hombre maravilloso. Ciertamente él era un hombre con muy buena apariencia, sí, buena apariencia, tal vez no sobrenatural, pero sí muy buena apariencia. Y por supuesto sus palabras eran cálidas, dulces y preciosísimas, llenas de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque tenía un compromiso y tenía una cercanía y tenía una unión que nadie lo podía separar de su relación con Dios. Esas cosas nos faltan. Esas cosas le faltan a los siervos de Dios. Esas cosas son las más necesarias. Son las más importantes. Antes que el trabajo, el cual es importante y hay que hacerlo. Antes que el estudio, el cual es importante y sí hay que hacerlo. Primero es Dios, por sobre todas las cosas. Y lo único que importa es el Señor. Que el Señor les bendiga.